Un gusto. Ha sido un gusto conversar con ustedes y de inmediato vamos a un tema de lo local, ¿no? Y están con nosotros dos concejales que uno dice, y se los he dicho personalmente, ¿no? El trabajo que hacen, la fiscalización que llevan es bueno y entonces ahí uno dice la ciudadanía eh, hizo bien en elegirlos. Y me refiero a Luz Helena Coloma y a Bernardo Abad, a los dos les damos la bienvenida. Y claro, aquí hay un tema. Primero, ya se desecha esta posibilidad de una consulta para legitimar o no al alcalde Yunda. Parece que algunos problemas hubo en esa consulta que podría haber pasado. Pero bueno, tienen problemas mucho más concretos de tanto en fiscalización y uno que está en discusiones cómo reactivar la economía de Quito. Luz Helena, bienvenida, buenos días. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Gracias por esas generosas palabras y un saludo cordial a mi querido colega Bernardo. Esperemos que tengamos una buena semana. ¿Cómo reactivar el problema de la economía en la ciudad? ¿Cómo reactivar la economía de la ciudad? Sin duda es un reto gigante. Sin duda es un reto que no necesariamente depende o puede recaer en el municipio en todas sus medidas, ¿no es cierto? Porque es parte de una realidad económica que estamos viviendo como país, ¿no es cierto?, de falta eh, bueno, de todas las Uh -huh. definiciones que puedan existir en la economía y una gran eh, eh, problema es la falta de financiamiento de la economía, ¿no es cierto?, de una deuda gigantesca y de un aparato público también muy grande que depende de este ingreso que no existe al momento. Y el municipio se ha golpeado inmensamente. Yo creo que el municipio puede tomar medidas concretas. Algunas de estas se han anunciado, pero lamentablemente no han llegado al Consejo, que es donde se las debe definir. Eh, por ejemplo, una ordenanza que reactive al sector de la construcción, Uh -huh. una ordenanza que incentive la construcción y que Pero las... ahí está, perdón la interrupción, pero ahí hay una, Luz Helena, que está en trámite y que no A termina eso de salir. A esa me refiero, ¿Ya? a eso estoy refiriendo justamente. Y que claro, puede tener observaciones, ajustes, puntos en los que no todos se pongan de acuerdo, pero esa parte no es tan grave si es que el, la línea hacia la que queremos ir, el horizonte al que queremos ir es el mismo. Podemos coincidir todos en que lo que necesitamos es reactivar la economía y el empleo en la ciudad. Por lo tanto, una ordenanza así puede hacer sentido. Hay que discutirla no desde el prejuicio ideológico, sino desde la importancia que tiene el ámbito privado en la generación de empleo en la ciudad. Ese es un tema. Creo que todo lo que tiene que ver con tramitología en la ciudad es desesperantemente lento, engorroso y complejiza y encarece eh, las posibilidades o las intenciones de inversión también en la ciudad. Es un tema al que hay que darle importancia urgentemente. Hay inmuebles en el centro histórico, sobre todo, están o vacíos o con uso precario y que el propio municipio no ha tenido una política, y en el último tiempo peor, de uso hacia eso. ¿Cómo podemos dinamizar esos espacios con emprendimientos, con pequeños nuevos negocios? ¿Cómo podemos apoyar desde la instancia pública para que ahí, por ejemplo, se generen nuevas alternativas de negocio? Creo que es un tema que todavía no se lo ha trabajado. Hay lo que son licencias únicas de actividad económica, las llamadas LUAES o Uh las propias patentes municipales, que se anunció en el Día Mundial del Turismo que tendrán reducciones para actividades turísticas. Sin embargo, esto tiene que llegar al Consejo. -huh. No ha llegado Vale. todavía, entonces no se resuelve con una declaración. Eh, creo Antes de avanzar en esa parte, porque yo sí quiero topar el tema del turismo, del cual usted conoce, quiero saludar a Bernardo Abad. Bernardo, bienvenido, buenos días. Bueno, las circunstancias en las que inician esta semana, con debates de los sectores productivos, con necesidades como ha reconocido Luz Helena de que el Consejo debe tratar, pero que a su vez hay que contextualizar en la realidad nacional, en los problemas que también, pero ¿qué hacer entonces desde el Consejo, Bernardo,
para echar adelante esta reactivación económica de la ciudad capital del Ecuador? Bienvenido, buenos días. Francisco, Luz Helena, los amables radioescuchas de quienes nos siguen a través de Democracia TV, saludos cordiales. Lo primero, Francisco, es obviamente que el alcalde tome la decisión política de hacerlo, porque lo ha anunciado, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y una cosa son los anuncios y otras las realidades. La realidad es que el alcalde es el único que tiene la iniciativa para enviar temas al Consejo sobre tributos, patentes, temas económicos. Y hasta el momento no lo ha hecho. Una cosa son los anuncios, repito, y otra cosa es que al Consejo no ha llegado ningún tipo de iniciativas en ese sentido. Por otro lado, una iniciativa de nuestro colega y amigo Eduardo del Pozo para la reactivación económica y productiva sigue trabada en una serie de marañas burocráticas y administrativas que debemos resolverla. Y esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra obligación. Para eso nos eligieron y para eso nos paga el pueblo de Quito, para trabajar para una reactivación económica en este momento. Por supuesto, previo a todo y por sobre todo está la vida y la salud de las personas. Eso sí, entonces hay que priorizar vida, salud, empleo y reactivación económica. Todavía no nos ha llegado, repito, la iniciativa del alcalde de Quito en ese sentido, porque es el único que puede tomar ese tipo de iniciativas, y obviamente, pues mientras no lleguen a la comisión respectiva, no hay cómo avanzar. En otras iniciativas se está avanzando, pero también se encuentran trabas. Ejemplo, la ordenanza o el proyecto de ordenanza para el sector de la construcción ha pasado desde mayo, van 4 meses, 4 o 5 meses que está parado en una comisión. Entonces, que se piden informes, se piden otros informes, consideran algunos colegas concejales que aquello afectaría a las minorías, aquello afectaría a los sectores populares. Pero hay el prejuicio ideológico. Es y siempre ha sido una forma de reactivar muy bien la economía, ¿no? Hay el prejuicio ideológico, entonces, que dice Luz Helena. ¿Sientes que en el Consejo hay un prejuicio ideológico o un cálculo político, Bernardo? Totalmente. Coincido plenamente con mi buena amiga y colega Luz Helena Coloma. Desafortunadamente hay un sector muy fuerte que no hace mayoría, no es mayoría, sin embargo que hacen prevalecer ciertos temas político-partidistas ideológicos. Y voy a atreverme a decir algo, Francisco. Parecería ser que quieren que la ciudad se mantenga en caos. ¿Y por qué? Porque, claro, mientras la ciudad esté en caos, es posible llamar al Mesías o a alguien que venga para solucionar los problemas de la ciudad. Ahí hay una estrategia, entonces. Porque no hay otra razón, no hay otra razón. Entonces, llamar al Mesías que hoy está por los países europeos o sus delegados o representantes acá para que solucionen los problemas. Es realmente preocupante esa actitud de algunos concejales de Quito que tienen ese sesgo político ideológico partidista. Apelemos a tu condición de periodista. Esta cosa y esta actuación podrá estar coordinada con el alcalde. El alcalde también mira a otro lado, tanto que no se da cuenta lo que hacen con las mascarillas. No lo puedo afirmar, pero las actuaciones del alcalde, que parece están coordinadas con este sector, partido o movimiento político, dan a entender aquí. Repito, no lo puedo afirmar, pero esas actuaciones dan a sospechar. Luz Helena, con todas estas sospechas y con toda esta actitud que uno diría piensa mal y acertará, suelen decir a veces, está de por medio un tema que la capital tiene que trabajarlo y en el que usted ha trabajado mucho tiempo, que es siendo patrimonio cultural de la humanidad, siendo la joya de la corona de los ecuatorianos. Usted mismo ha dicho, hay varios espacios públicos, estamos teniendo conflictos. ¿Cómo hacer para que volvamos a recuperar esta parte turística, a valorar lo que tenemos como capital de los ecuatorianos, Luz Helena? Como ha dicho Bernardo, y puede sonar de perogrullo, pero con decisión política. Y la decisión se tiene que transformar en acción. En pocos meses más, ojalá,
estará llegando el metro al centro histórico, a su plaza más emblemática, a San Francisco. ¿Qué queremos lograr cuando esto suceda? ¿Qué queremos hacer para que haya un cambio para bien, para mayor dinamismo en ese espacio de la ciudad con este elemento nuevo? Vamos a hacer algo al respecto, vamos a poder promover, por ejemplo, rutas de paseo y consumo y conocimiento de gente de la propia ciudad de Quito que aproveche ese nuevo medio de transporte para llegar al centro, por ejemplo, y conozca al señor que tiene el negocio de toda la vida ahí para componer relojes, o al artesano, o al comerciante, o las mejores telas, es decir, valorando, poniendo en valor lo que tenemos y lo que ha estado y sigue estando todavía en ese espacio, ¿no es cierto? Lo vamos a valorar, lo vamos a promover, o vamos a incentivar a que se vayan porque resulta que hay artesanos que replican los saberes de la escuela quiteña, por ejemplo, que están en una casa municipal, que el municipio no les ha cobrado el arriendo por sus descuidos y marañas burocráticas por meses, y resulta que ahora les dice, ustedes o pagan o se van. Y pagan o se van. Y obviamente el artesano que no ha vendido nada, ni durante todo octubre y ni durante toda la pandemia, ¿qué alternativa le queda? Decir gracias, me voy, deje nomás, y entonces tendremos más inmuebles vacíos, más inmuebles sin uso, más inmuebles con potencial de ser vandalizados, como ya ha ocurrido. Creo que hay que, creo que para volver más atractiva la visita al centro histórico, no solamente podemos fiarnos, digamos, de las importantes obras de restauración, en este caso patrimonial, que se han hecho en la capilla de Santa Bárbara, que está muy linda. Ayer en una de las capillas importantes, el día sábado, de San Francisco, ¿no? Sin duda, hermoso. Ok, pero tenemos que llegar a la capilla de San Francisco, tenemos que motivarnos a estar ahí, a pasear por los alrededores, a comer algo, a consumir algo, a relacionarnos, y eso va a ir generando una cadena de yo diría de visitas hacia un círculo virtuoso que obviamente irá luego, cuando el turismo internacional se reabra, tendremos ya un lugar que está dinámico. Luz Helena, Bernardo nos decía, hay 4 cosas que hay que tomar en cuenta. La vida es la primera, la salud, el empleo y la reactivación. En esas 4 cosas, nuestro centro histórico, ¿qué debe, cómo debe actuar? Y el consejo que debe facilitarnos para que esta visión que usted tiene, usar el metro para promover regresar al centro, tenga. Usted nos ha dado algunas pistas, pero ¿qué deberíamos priorizar? Yo diría estar listos para cuando el metro llegue, ¿cierto? Y sea ahora, ya la empresa de turismo ha promovido justamente una campaña llamada Nos vemos en el centro, para promover esa visita el fin de semana. Poco a poco también las actividades digamos, administrativas relacionadas con el Estado empiezan a normalizarse, a tener más gente trabajando ahí, y claro, eso nos supone también un riesgo, un desafío por el lado de la salud, por el lado de los contagios y de contener el virus, y también nos implica este desafío enorme de sostener la economía. Entonces, es este doble reto que tenemos. Por supuesto, las medidas de seguridad, el uso de mascarilla, el uso de medidas de distancia y de higiene son la vacuna que tenemos, son la única arma que tenemos para seguir, digamos, viviendo y tratando de que la economía personal, familiar de la ciudad se reactive. Tenemos que hacerlo con eso. Estamos viendo lo que sucede ahora en algunos países europeos, ¿no es cierto? Madrid ha cerrado zonas de la ciudad, están volviendo a restricciones más complicadas, que, ojo, son las restricciones que nosotros las tenemos al momento. Claro. Cuando vemos que Gran Bretaña cierra ciertos sectores o pone horarios o restringe aforos, son las medidas que ahora tenemos. Por lo tanto, yo creo que a nivel de medidas de bioseguridad es importante sostener ese elemento de aforos
reducidos Claro. por lo pronto, de medidas de bioseguridad, etcétera, pero este virus llegó para quedarse al Y menos un que hay buen que tiempo. trabajar con él entonces, Y hay claro, que pero... trabajar inteligentemente con él. Hay que trabajar inteligentemente con él. Y ahí le permítame preguntarle a Bernardo, entonces el otro día leía una crónica que decía que se fueron a visitar la ronda, en la ronda a más de alguna música, alguna cosa que no era para lo que estaba prevista la ronda. Encontraron muchos locales cerrados, como nos recuerda Luz Helena, ¿no? Que ya no están, que están cerrados, quebraron en algunos casos. Y claro, dicen ahí, además del transporte, que mucha gente pide que permitan la movilización, los sectores privados, sobre todo de la producción, han dicho, oiga, dennos espacio para movilizarnos. Bernardo, entre la movilización y los propios cuidados que tú has planteado, ¿cómo coordinamos para tener un acuerdo de la ciudad entre la autoridad municipal, los sectores de la producción y la ciudadanía en general? Vamos a hablar sobre la movilidad y voy a ser Ujú. muy, muy claro en esto. Discrepamos con mi buena amiga Luz Helena Coloma en este tema, pero lo hacemos con altura y lo hacemos con respeto. Primero, estoy absolutamente de acuerdo que la ciudad ya no abastece en cuanto a vehículos. En febrero, previo a la pandemia, habían alrededor de 600,000 vehículos que circulaban a diario. Estoy de acuerdo con las ciclovías, estoy de acuerdo con la movilidad alternativa y sustentable, estoy de acuerdo con el caminar, estoy de acuerdo con todo lo que implique mejorar el transporte público, comenzando con una reingeniería de rutas y frecuencias. Todo eso estoy de acuerdo. Pero cuando pase la pandemia, porque hoy no estamos en una emergencia de movilidad, porque hoy la prioridad no es la movilidad, hoy la prioridad es la salud, la vida, el empleo y la reactivación económica. Entonces, y voy a ser muy claro, la carga vehicular ha bajado considerablemente, porque el 25% más o menos de los 3 millones de habitantes que estamos en Quito, unos 750,000, están en clases, preprimaria, primaria, secundaria y universitaria. La carga vehicular ha bajado considerablemente. Muchos sectores privados, por ejemplo, tienen todavía a buena parte de sus colaboradores en teletrabajo. Ujú. Obviamente, alrededor del 50%. La carga vehicular ha bajado considerablemente. El sector público, Quito es la ciudad con mayor número de funcionarios públicos, más de la mitad todavía siguen en teletrabajo, menos carga vehicular. Y por supuesto, muchísimas personas que responsablemente consideran de que no hay que salir y mantenerse en sus casas a menos que haya una emergencia o una situación obligada para salir. Eso ha bajado considerablemente la carga vehicular. Por lo tanto, no es que hay este rato 600,000 vehículos en las calles, ni mucho menos. Habrá la mitad. Y claro, de eso quieren todavía ponernos y se mantienen en el par impar. No me parece correcto, porque buena parte de los quiteños, recordemos, Quito tiene un índice, tenía y peor ahora, de subempleo y desempleo más alto del país. Entonces, muchas personas utilizan su vehículo para como herramienta de trabajo, para Claro. realizar sus actividades. Y ojo, aunque los sectores productivos reclaman que obviamente hay personas que informalmente están haciendo trabajo, pero es la realidad. Hay personas de este rato que han perdido sus trabajos, profesionales de toda índole, que están en su casa haciendo comida para entregar, haciendo labores para entregar, o yendo a casas Unas para modalidades distintas de hacer trabajo, claro. plomería. ¿Perdón? Modalidades distintas de trabajo para tener cómo llevar algo a las Exacto, casas. para llevar el pan a la casa. Entonces, esos son los que necesitan movilizarse, todos en este caso. Entonces, el tema es de que esta restricción vehicular está correcta, pero si es que estaríamos en condiciones normales. Yo he planteado que se levanten las restricciones de movilidad hasta que termine la pandemia, hasta que obviamente pues estemos en una situación normal y ahí sí se retomen cualquier medida de restricción, se analicen otras y la principal es esta reingeniería de rutas y frecuencias que es indispensable para cuando opere el metro. Y en eso estamos retrasados, absolutamente retrasados. Porque claro, este rato, norte-sur,
es la ruta de la gran mayoría de cooperativas de transporte, pero norte-sur va a estar el metro. Entonces va a ser una competencia y desleal. Tienen que, en esa reingeniería, obviamente, pues del transporte público de superficie, ir oriente-occidente, y claro, ser los grandes abastecedores para el metro. Pero eso se tiene que hacer ya, y comencemos por eso. Pero repito, las medidas de restricción vehicular, a mi criterio, en este momento, están afectando vida, la posibilidad de vida, de salud, porque hay índices de contagio, y lo dice la OMS y lo dicen las entidades internacionales de salud, no lo digo yo. El lugar más seguro luego de la casa es el vehículo privado, y obviamente uno de los sitios donde uno se puede llegar a contagiar es el transporte público. Dicen que obviamente el aforo del 50% evitará la mascarilla, el uso Todos los de alcohol, cuidados. correcto. Pero yo pregunto a los amables radioescuchas, ¿ustedes han visto que se está realmente ejecutando esa disposición? ¿Está cumpliendo del 50% del aforo en el transporte público? No se está cumpliendo. Entonces es un riesgo para la salud de las personas y se pueden contagiar si es que va en el transporte público. No estoy en contra, no estoy diciendo que es el único sitio, pero son medidas que, repito, se las puede realizar, estas restricciones vehiculares, cuando pase la pandemia. Luz Helena, ahí hay una posición y que ha sido debatida en la ciudad en general. ¿Cómo hacer? ¿Cómo equilibrar el tema? ¿Cómo cuidarnos? Pero al mismo tiempo, ¿cómo responder a estas necesidades que Bernardo las ha descrito, que mucha gente las está pidiendo? Y claro, uno dice, y no vemos que estén haciendo lo que ya tienen que hacer para prepararnos en el uso del metro, Luz Helena. Es una ciudad larga, es una ciudad con valles, algunos siempre idealizan el tema de la bicicleta, no todos podemos llegar al trabajo en bicicleta, Luz Helena. No, y por eso mismo esta es una oportunidad que nos presenta el COVID, como dicen, estaba leyendo justamente ayer los últimos artículos del Banco Mundial sobre el tema, para justamente reforzar los sistemas de transporte público. Ahí hay tarea que hacer, sin duda, y el metro, con lo que Bernardo ha explicado, es un reto gigante en el tema. Creo que justamente, si es que hablamos de la necesidad de transportarse, es importante también regresar a ver quiénes son la mayoría de gente que se transporta en el transporte público, ¿no es cierto? Y ese es el 80% de la población. Y vemos también por los elementos que Bernardo ha destacado, de que hay colegios que no están circulando, etcétera, etcétera, pero vemos que la velocidad promedio de la ciudad ha crecido en un 20 a 25% en horas pico, dependiendo de la zona. En algunos tramos, como es el caso de los túneles de San Juan, San Roque y San Diego en hora pico, cruzarlos tomaba a un bus entre 35 a 40 minutos. Ahora le toma en ese mismo horario entre 13 y 15 minutos. ¿Quiénes están usando esos buses? El 80% de la población, que si bien no están yendo en las condiciones ideales de aforo o no tienen otra alternativa, tienen que usar el bus. Y lo que usted ha dicho, sí, si bien la bicicleta no es el medio de transporte más utilizado o más idóneo para subir o bajar entre valle y ciudad, ¿no es cierto? Sí es verdad que hay 77 kilómetros operativos y que hay el 300% más de gente utilizando de verdad esas ciclovías como una alternativa. Yo creo que es importante en el tema de la movilidad, por supuesto, pensar en una reorganización que tiene que estar sucediendo desde ya en el transporte público y que estamos también retrasados. El metro no va a satisfacer todos los viajes, satisfará los viajes de larga distancia. Es importante que el metro trabaje para la ciudad, ¿no es cierto? Es decir, el metro sea un elemento que satisfaga las necesidades de movilidad de la ciudad, no al revés, no trabajar la ciudad, digamos que la ciudad trabaje para el metro. Exacto. El transporte de superficie no creo que deba ser sacrificado bajo ningún concepto, tiene que ser reorganizado para ser parte de esta gran red, y yo creo que hay que darles a las personas más oportunidades para interconectarse entre todos los medios, ¿no es cierto? No todas las líneas deben estar a servicio del metro, la gente tiene que
poder usar el metro, pero además poder interconectarse mejor con otros lugares a los que el metro o sus líneas alimentadoras no llegan. Entonces, ahí hay una reingeniería y una necesidad muy importante de trabajar de manera técnica y sobre todo de trabajar de manera ágil y oportuna. El metro está a las puertas y pienso que hay todavía muchos pendientes alrededor de eso, empezando por la tarifa. La pandemia nos ha obligado a interrumpir actividades de toda índole, ¿no es cierto? Ha empujado a millones de personas en el mundo a la pobreza, está creando presiones enormes. Yo creo que las ciudades por eso mismo necesitamos poder movilizarnos, utilizar el transporte público y el transporte privado, pero creo que sobre todo tenemos que ser en esto solidarios, tenemos que ser eficientes en el uso del espacio público. No creo que sirve tampoco para la economía volver a los trancones imposibles de Quito en las horas pico, que ya en los años 2009, en el último estudio importante de movilidad que hizo Quito, claramente hablaba de el colapso de la... Y el costo que eso significa también. Y el Claro. costo que esto sí. Permítame entonces ir donde Bernardo. Bernardo, hay estas reflexiones, yo diría que sí, que retan un poco a lo más racional, pero justamente lo ideal no siempre, Bernardo, es lo posible y lo necesario, es lo ideal, pero esta es una ciudad que tiene unos conflictos. Y Luz Helena dice, nos hace falta, no podemos trabajar para el metro tiene que trabajar para nosotros. Bernardo. Correctísimo, de acuerdo con este concepto, por supuesto, pero el metro, a partir de la entrega que se hará, que está programada para el 31 de marzo de 2021, tendrá un tiempo para pulir la operación, tendrá un tiempo para, obviamente, que la ciudad reciba formalmente la obra, y se calcula que sea entre 4 y 6 meses. Pero no estamos preparados para el metro, porque resulta que el metro se va a quedar como un elefante blanco, se va a dar como un juguete caro si No es que no ser. tomamos, previo a la operación, 3 decisiones súper importantes. Primera, la reingeniería de rutas y frecuencias, que todavía como proyecto de ordenanza está solo ahí y no ha pasado de la comisión. Segundo, tarifa, pero la tarifa tiene que ser una tarifa integrada del transporte, tanto de superficie cuanto del metro, priorizando la calidad y que sea una tarifa socialmente sustentable, una tarifa que obviamente pues no afecte a los sectores populares. Definitivamente si fuera solamente de usar el metro, sería una tarifa bastante alta, pero la idea es que sea todo un sistema de tarifario por el cual pues tanto el transporte de superficie cuanto el metro sean sustentables. Esa es la forma, porque por ejemplo ahora la empresa de pasajeros tiene creo que 20, 30 millones de dólares de déficit anual. No puede seguir ocurriendo aquello. Bueno. Y lo tercero, y que es fundamental, la determinación del operador. Hay 3 posibilidades: una alianza público-privada, una alianza estratégica o que el metro sea operado por la ciudad. Esto tercero le veo bastante difícil porque no hay experiencia ni en Quito ni en el país sistema de movilidad tan moderno como el metro. Habría que contratar una empresa directamente para que ayude a la ciudad a operar por un tiempo hasta que se preparen los funcionarios, las personas que van a operar. Entonces quedan estas posibilidades, pero eso lo tiene que definir primero las comisiones respectivas, básicamente la Comisión de Movilidad, y luego tendrá que ser el directorio del metro, dicen algunos, yo soy parte del directorio del metro, o en su defecto el consejo en pleno, los que definamos por cuál de este tipo de asociaciones o cuál será la forma óptima para operar el metro. APP, Alianza Público-Privada, Alianza Estratégica, o que la ciudad mismo opere el metro. Pero son cosas que se tienen que hacer y pronto, porque están ahí puestas más de 2.000 millones de dólares de plata de los quiteños y de los ecuatorianos, que si es que el metro no opera, repito, va a quedar ahí como juguete caro, va a quedar ahí como un elefante blanco.
Se nos fue el tiempo, pero yo quiero pedirles una última reflexión pública. ¿Qué pasó con toda la fiscalización? ¿Han hecho un seguimiento a cómo está avanzando? ¿Qué pasó con las mascarillas? ¿Qué dice la fiscalía? ¿Qué dicen las autoridades al interior del Consejo? Luz Helena. Las denuncias que hicimos en relación a las pruebas PCR, producto de algunas preocupaciones que fueron expuestas tanto por la falta de logística planificada para llevar a cabo esas pruebas que se habían comprado en $4 millones aproximadamente, algunas irregularidades en el contrato mismo, que a nosotros nos pareció que eran estas irregularidades, y la falta de oportunidad en la manera como se empezó a tomar las pruebas, que Bernardo la denunció también por evidencias de personal municipal que no había accedido a las mismas. Bueno, en fin, todo eso llevó a que la Fiscalía empiece a investigar. Hay una causa abierta en ese sentido y están en ese proceso. La Contraloría también determinó un informe de responsabilidad penal en ese tema y en los temas de la EMAP, de la empresa Agua Potable, también hay hay procesos investigativos que están llevando ya las instancias respectivas como Fiscalía y con la Contraloría. En el caso de Quito Honesto nos dio un informe al Consejo posterior a todos estos eventos en los que, en efecto, en algunos temas que habíamos mencionado, ellos ratificaban, tasa de tiempo, en un primer momento se habían quejado, si cabe el término, de que mucha información que ellos solicitan como entidad no les era entregada a tiempo y demás. Nosotros hicimos una investigación por nuestro lado como concejales de todos los contratos que se habían suscrito, porque tampoco nunca nos dieron la información y que están en el portal de compras públicas desde que inició la gestión, mayo del año pasado, hasta en ese momento me parece que era abril o mayo de este año, y era clarísimo cómo habían unos contratistas que habían sido claramente favorecidos bajo una modalidad de contratar, digamos, directamente con empresas del Estado y luego estas subcontratar a otras, y ese caso fue público, y supongo que eso también está en la investigación respectiva por parte de Fiscalía, pero lo que sí era muy claro es que montos de contratación muy importantes se dirigían a no más de 2 o 3 proveedores en el tema de obras públicas y también de agua potable, de ese primer análisis. Y entonces, bueno, nuestro afán en el Consejo no es bloquear, no es molestar, no es perturbar la gestión, por el contrario, siempre estamos, y me atrevo a decir eso de Bernardo también, estamos favoreciendo con el voto toda iniciativa que le permita moverse a esta ciudad, aprobando todo aquello que le da a esta gestión, a esta ciudad, gestión. A veces sí, el Consejo puede enfrascarse en debates que no necesariamente culminan con eso. Con una gestión o una decisión para gestionar. Ahí es cuando hay ordenanzas en camino, las ha mencionado Bernardo, que pueden hacer cambios en lo que sucede económicamente en esta ciudad. Esas ordenanzas hay que debatirlas con celeridad y ojalá aprobarlas por el bien de la ciudad, porque eso es lo que nos mueve, eso es lo que queremos que suceda. Una propuesta de ordenanza para emprendimiento que la puso sobre la mesa Eduardo del Pozo. Hay que caminar, corregir si es necesario, aportar, pero pensar en proactivo. Eso le hace falta desesperadamente a la ciudad y al Consejo. Bernardo, en esto de proactivos, falta también el tema del manejo de la basura, de los lixiviados, de cómo están terminando eso. Hay una empresa que produce ahí energía eléctrica que no está muy claro el contrato. O sea, hay tantas cosas por aclarar, Bernardo, y uno diría, ¿y por dónde están comenzando? Y ya nos acaba de comentar Luz Helena lo que pasa
y lo que ha pasado con algunos contratos, entre ellos el de las mascarillas, que claramente no cumplieron en el contrato las cosas que debían cumplir. Entonces, ¿cómo avanzar en la fiscalización, Bernardo, para concluir? Muy rápidamente, son 6 procesos que lleva adelante la Fiscalía, tanto en investigación cuanto en instrucción. Por obvias razones, es la etapa en la que los avances son reservados, no se puede conocer porque la Fiscalía es la que lleva adelante estos procesos. En uno de ellos, en el contrato de la posible, o la acusación por lo menos dice, el posible sobreprecio de la compra de pruebas PCR por parte de la Secretaría de Salud. Incluso la Fiscalía ya ha llamado o ha pedido al juez que ponga fecha para ya iniciar el juicio y va a acusar por peculado a quienes serían los responsables de esto. Felicito a la Fiscalía porque la Fiscalía ha actuado realmente con agilidad. Faltan 5 procesos en los que tiene que también dilucidarse, llamarse a juicio, no llamarse a juicio, pero tienen que dilucidarse. Entre ellos, obviamente, pues 3 de ellos de la empresa de agua potable, uno de ellos de esta desvío o envíos ilegales a Hong Kong de dineros, 1.300.000, de los cuales se han recuperado, me parece que 1.100.000, faltan alrededor de 200.000 por recuperarse. Pero más allá de lo que se ha recuperado, el delito ya fue cometido, claro, porque obviamente es ilegal haberlo La hecho. recuperación justamente es la prueba. ¿Perdón? Que la recuperación justamente es la prueba, pero nos están quedando $200.000. ¿Sí? Sí, alrededor de 278, pero casi $200.000 todavía faltan, que ha sido muy complicado recuperarles porque la Fiscalía ha pedido a sus pares de Hong Kong para ver si es que se puede recuperar ese dinero, pero yo lo dudo, en realidad yo lo dudo. Lo hicieron científicamente. ¿De dónde fue el tema? El alcalde dijo que había sido hackeada la cuenta, el Banco Central dijo eso es imposible y todavía tiene que dilucidarse cómo mismo se dio estos envíos. ¿Y quiénes actuaron en eso? Pero tú decías, ¿por dónde comenzar el asunto de ciudad? Yo creo que hay que comenzar poniéndonos de acuerdo. Hay que comenzar por un liderazgo político firme, algo que a mi criterio el alcalde no está haciendo. Se está quedando. Hay una serie de, o las empresas públicas, todas están presididas por el alcalde. De lo que tengo entendido, asiste muy pocas o no asiste. Ha delegado a que presidan las empresas públicas a concejales. Por ejemplo, la empresa del metro. La empresa Metro de Quito, que es la obra emblemática de la ciudad, la obra emblemática del país, porque no hay obra más grande en este momento en todo el país que se esté construyendo. El alcalde no va a los directorios. Delegó a un concejal para que lo presida. Cuando es una decisión política que hay que tomar ahí y realmente con un liderazgo firme y cueste lo que cueste, incluso el tema electoral, porque al alcalde le eligieron para administrar la ciudad, no para ganar votos y no para hacer propaganda política, sino para administrar esta ciudad. Y a nosotros nos eligieron para ayudarle a administrar la ciudad. Lo dijo ya Luz Helena, cuando hemos considerado que son temas positivos, siempre hemos dado nuestro voto. Hemos dado nuestro voto para que salgan una serie de cosas, para desentrampar cosas. No estamos para torpedear, cosa que un grupo político sí está, o por lo menos parece que para eso está. Pero en cambio hay temas que tienen que ir hacia adelante. El tema metro, justamente de la construcción de un nuevo relleno sanitario, o por lo menos un nuevo cubeto, por lo menos la nueva gerente está actuando diligentemente y ya empezó la construcción la semana pasada del nuevo cubeto en base a un convenio con la empresa de obras públicas, porque era un lío con las empresas contratistas. Falta todo lo que es el tema de recolección. El sector productivo ha planteado, ha dicho, en cuanto a recolección de basura se puede hacer una APP, Alianza Público-Privada, en la que se podría utilizar la basura incluso para generar dinero, que ahora tanto lo necesitan, porque el gobierno central le debería a Quito hasta el fin del año, si es que no le entrega, alrededor de $500 millones. Pero no es cuestión de ir a reclamar a que nos den, si no hay plata. Sabemos que del dinero que está llegando del préstamo del Fondo Monetario Internacional al municipio de Quito le tiene que dar parte, por supuesto, si no puede funcionar. Pero faltan una serie de cosas y más que quejarnos debemos actuar. No es la queja y el reclamo, porque vamos a reclamar por recursos al gobierno central, pero si no hay, ¿de dónde van a sacar para darnos? Entonces, más que eso, busquemos cómo coordinar con el gobierno central, busquemos entre nosotros mismos, concejales, ponernos de acuerdo y no torpedear una serie de iniciativas, y de ahí sí tomar las diferentes necesidades y vamos para adelante, ¿no?
Esperemos que esa idea tenga éxito. Hemos conversado con Luz Helena Coloma y Bernardo Abad, concejales de Quito. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto para hacer un seguimiento a algunas cosas y algo ya que podamos también decirles esto les está faltando en sus comisiones. Muchísimas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias, Luz Helena. Estamos. Un gusto saludarles. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes. Estamos con esto terminando el aporte de este día. Ya viene la papaya y lo que me comprometí en Riobamba, voy a comentarle a Álvaro lo que me dijeron de la papaya y de él mismo. Un gusto saludar a Riobamba. Nos vemos entonces. Calidad. Innovación. Completamente democrática.